Hola Sexto, ¿cómo están todos? Bueno, esta semana vamos a seguir con el narrador de historias, vamos a seguir descubriendo personajes de cada una de las historias que estamos trabajando hace unas semanas, vamos a empezar a escribir nuestra propia historia infinita, vamos a empezar a retomar, a repasar lo que tanto trabajamos el año pasado y a principios de este año también, y este año también están trabajando muy bien para prestarle un poco más de atención a la hora de escribir nuestros textos, como son la coherencia, la cohesión, la utilización bien de los sustantivos comunes, de los propios, a mantener el tiempo verbal a través de la narración. ¿Estamos? A no hacer repetitivas, a utilizar pronombres para no repetir tantas veces algunas palabras, pero a medida que vamos explicando la actividad lo vamos a ir viendo. En el primer punto, que se llama El infinito de historias, dice que vamos a releer el cuento, que ya lo venimos releyendo hace varias semanas, y dice que hay más y más personajes de este cuento. La idea es que encontremos en esta historia personajes que nosotros conocemos de otros cuentos, personajes típicos que aparecen en historias que nosotros ya conocíamos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué personajes que siempre aparecen en historias de cuentos tradicionales aparecieron también en esta historia? Y después vamos a pensar, si en la historia de la tía y en la historia del solterón cumplieron el mismo rol o en las que ustedes conocían. Yo, por ejemplo, dije que el príncipe siempre aparece en los cuentos de hadas. Y también hay una chica buena y demás. Está, por ejemplo, el príncipe donde aparece en Blancanieves, en la Cenicienta, en la Bella Durmiente, siempre apareciendo como el que viene a salvar a la princesa, que es una chica buena y débil. Pero ojo, también hablamos siempre en la escuela para dar el contrapunto de los príncipes y de las princesas de la película Shrek, que es todo al revés, que viene a romper ese esquema. También hay príncipes, ¿sí?, que vienen a cumplir ese esquema, pero que no justamente de esa manera, ¿sí? Entonces encontramos a un príncipe, encontramos a un lobo, encontramos a una nena que en los cuentos tradicionales, por ser buena, por tener medallas de buen comportamiento y porque todo el mundo la quería, siempre termina bien, pero en la historia del solterón no termina tan bien. Entonces, acá tienen que, en estos puntos que tienen acá, contarme qué personajes típicos de un montón de historias conocidas encuentran en estas historias y en qué historias, por ejemplo, solemos encontrarlas. ¿Estamos? Lo conversan con alguien en casa y después el punto 2 dice que elijan algunos de esos personajes de la historia de las que cuenta el solterón, que intercambien cómo es y que me cuenten de dos de esos personajes, de todos los que hicieron, en qué historia lo pueden encontrar, cómo era ese personaje, si era bueno, si era malo, si es tradicionalmente bueno, si aparece siempre siendo malo como un lobo o no. ¿Está? Algo muy cortito. En el segundo día vamos a releer la historia del solterón, si no necesitan. Si no, puede ser que no necesiten, no lo hacen. Y dice, bueno, comentamos, después igual esto lo vemos en nuestro encuentro. La historia logra interesar a los niños y a la niña. ¿Y por qué? Esto también ya lo hablamos muchas veces. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta historia? A diferencia de la tía, que los chicos en la de él por fin se interesan de esa manera. ¿Y con qué actitudes, si ustedes se dan cuenta que los chicos están interesados? ¿Qué hacen para darse cuenta de esto? ¿Sí? Que por nosotros no los estamos viendo, pero a través de la narración, el que cuenta la historia, ¿cómo nos hace saber, ¿sí?, a través de qué palabras nos hace saber que los chicos por fin prestaron atención y quedaron deslumbrados con esa historia? ¿Sí? Anota las preguntas que hacen las niñas y el niño del solterón. Por ejemplo, en el texto van a ver, cuando releen la historia del solterón, que los chicos lo van parando mientras él cuenta la historia y le hacen preguntas continuamente. Yo les anoté dos como ejemplo que encontré. ¿Por qué no había ovejas en el parque? Pero en el parque siempre hay ovejas. ¿El príncipe fue asesinado por una oveja o por un reloj? Esas son preguntas que los nenes le hacían a él mientras contaba. Bueno, busquen algunas más que ustedes encuentren. En el día 3
van a elegir 3 de esas preguntas que ustedes encontraron en el texto, pueden ser 2 de las que yo encontré también, y me van a decir en qué página las encontraron y si en el cuento están las respuestas, si él logra contestárselas a todas, ¿sí? Ubícalas en el cuento, marcalas o, bueno, me dicen en qué página están y realizá esto con las 3 preguntas que encontraron. Muy bien, vamos a ir con la última actividad. Dice, si revisas la consigna 6, vas a notar que las respuestas del solterón a las preguntas de los chicos desarrollaban breves historias adentro de su historia. A medida van a ver que ellos les hacen esas preguntas de, ¿había ovejas? No, había chanchos de color. El príncipe lo mató bueno, todas esas preguntas que le haces desarrollan otras historias adentro de la historia. En esta actividad, la propuesta es que ustedes escriban una historia dentro de esa historia. Van a tener que hacer lo siguiente. Elegir una de las preguntas de ese punteíto que hicieron recién de preguntas que encontraron, que las chicas o los niños le hacen al solterón, y escribir un cuentito, un relato, ¿sí?, que responda a esa pregunta con una historia que inventen ustedes. ¿Estamos? ¿Se entiende? Otra vez. Elijo una de esas preguntas que recién busqué en el texto, que los chicos le hacían al solterón mientras él les contaba la historia, elijo una y a partir de esa pregunta, como por ejemplo yo dije en el parque, ¿había ovejas o chanchos? A partir de esa pregunta, yo tomo la voz del solterón y cuento una nueva historia corta para responderla. ¿Estamos? Bien. Igual esto lo vamos a recontra hablar cuando nos veamos y queda alguna duda. A tener en cuenta a la hora de escribir sus historias, que yo sé que ustedes lo están teniendo en cuenta por los cuentos que leo cada vez que me mandan algo. Una vez que terminan de escribir, volvemos a leer. Siempre el primer texto que escribo no es el original, no es el final, sino que es una especie de borrador porque sobre ese texto volvemos y lo volvemos a leer en voz alta para ver si quedó bien. Dice, reléelo. Presta atención a que el narrador de tu historia no cambie. ¿Se acuerdan que esto pasaba mucho cuando yo se los leía en voz alta? Los textos que ustedes me traían. Si empiezo en primera persona, me fijo que durante todo el texto mi cuento siga estando en primera persona. Si lo leo en tercera persona, que mantenga esa tercera persona. Y si lo hago en segunda persona, como la semana pasada tuvimos una compañera que lo hizo en esa persona, también. ¿Estamos? Perfecto. El tiempo de la narración lo mismo. Si vamos a hacer como que lo está contando en tiempo presente, continuamos con ese tiempo durante toda la narración. Y si lo hago en pretérito, en tiempo pasado, también lo respetamos. Evitamos las repeticiones. ¿Se acuerdan de decir tantas veces las mismas palabras? Si voy a hablar de la niña, de las medallas o del lobo, no lo digo tantas veces, sino que puedo utilizar pronombres para no repetir tantas veces nombres o sustantivos, ¿sí? Puedo usar en vez de la niña o del lobo o del príncipe el pronombre él o ella, porque ya sabemos de quién estamos hablando. ¿Se acuerdan cuando en la escuela escribíamos un texto? Una vez lo nombramos y después utilizamos pronombres él o ella, porque ya sé de quién estoy hablando, o sujetos tácitos. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Y también me acuerdo de utilizar conectores temporales. Conectores temporales son grupitos de palabras que indican el paso del tiempo en la narración. Ejemplos: un día, al día siguiente, al otro día, un tiempo después, al año siguiente, al otro día, más tarde. Esos grupitos de palabras que indican el paso del tiempo en la narración se llaman conectores. En este caso son temporales porque indican tiempo. También los estamos utilizando bien, pero cuando escribo tengo que prestar atención a ver si los estoy utilizando y no uso siempre el mismo. Porque si pongo siempre y después, y después, y después, tampoco cuando lo leemos queda bien. Entonces tenemos un montón para usar. Tratemos de usar diferentes, ¿sí? Acuérdense de
usar bien los sustantivos, los propios, que son los que se escriben con mayúscula porque nombran a alguien en particular, ¿sí? Son los nombres, y los comunes también. Los comunes van con minúscula y son los que nombran en general. Los sustantivos son los que le dan el nombre a las cosas, a los sentimientos, a las ideas. Hacemos un repaso de eso. Y después los adjetivos acompañan a los sustantivos y nos dicen cómo son. ¿Está? Hicimos como un repaso rápido, pero lo vamos a seguir hablando. Igual esto lo trabajamos un montón el año pasado y por lo que veo cómo están escribiendo quedó bastante internalizado. Hoy en la clase lo vamos a volver a explicar, ¿sí? Punto por punto para ver si necesitan ayuda y toda esta semana vamos a trabajar con eso. ¿Estamos? Bueno, les mando un beso enorme y hoy nos vemos por Zoom a ver cómo funciona eso. Besotes.